yo te invito, y le invito al que nos esté escuchando, que ponga stop después de lo que digo, que lo busque en Google, cuánto cuesta energéticamente un clic de Google y cuánto cuesta este vaso que vos estás viendo, que nadie está viendo, pero vos lo estás viendo, de agua desalada a partir del agua de mar. Energéticamente cuestan los dos exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que para un clic de una búsqueda en internet gastás la misma energía que purificar un vaso de agua. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua, soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Alejandro Esturniolo. Alejandro es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es el actual director de estrategia de sostenibilidad en Aqua Positive y el secretario general del think tank Water Positive. Para que nuestros oyentes se centren, Aqua Positive es una consultora estratégica en agua que ayuda a las organizaciones a medir su huella hídrica, desarrollar planes de mejora personalizados y transformar proyectos en compensadores de huella hídrica, todo ello utilizando estándares reconocidos y un enfoque integral. Además, iniciativas como Water Positive, Think Tank, buscan transformar el panorama global del agua a través de la promoción de soluciones tecnológicas innovadoras, la implementación de estrategias de impacto positivo y la construcción de alianzas entre empresas, instituciones y expertos con el objetivo de garantizar un uso sostenible y eficiente de los recursos hídricos. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Alejandro y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Alejandro es un grandísimo comunicador y con su gran calidad humana y vasta experiencia nos comparte valiosas perspectivas sobre los desafíos y logros a nivel mundial. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bien. Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Alejandro Esturniolo. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero químico por la Universidad Nacional Mar del Plata y eres el actual director de estrategia de sostenibilidad en Aqua Positive y el secretario general del think tank Water Positive. Además, has sido postulado por dos de nuestros más insignes entrevistados en este podcast, el grandísimo Domingo Zarzo, que allá por el episodio 29 nos empezó a hablar de ti diciendo maravillas, y otro grande, el Dr. Agua, también conocido como William González, en el más cercano episodio 44. Así que es obligado que estemos aquí hablando tú y yo en este momento. Es un placer además. Eres un gran comunicador y no te pierdes una oportunidad de participar en congresos y ponencias hablando de lo que más sabes, el agua. Y queremos que nos cuentes en el podcast del agua cosas sobre los Water Positive, los Aqua Positive, en fin, sobre lo que tú dominas, el recurso agua. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Alejandro Esturniolo? Bien, Daniel, nací en 1972 en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Estudié la primaria en Buenos Aires y ni bien cumplidos 13 años me fui a vivir en una ciudad llamada Mar del Plata, la ciudad del alfajor, Habana. Mira. Me considero marplatense más que porteño. Porteños son las personas que nacen en Buenos Aires. Y 100% descendiente, mitad español, mitad italiano. Mira, vivo en Alicante, en España. Nos vinimos a vivir con toda la familia en el 2020. Y me siento súper alicantino, me siento en mi lugar. Así que desde la faceta personal esa es
mi trayectoria hasta hoy. Muy bien, además has creado unos grandes amigos por aquí, ya te digo, estos dos, tanto Domingo como el doctor Agua, hablaban maravillas, que ahora iremos viendo con el bisturí un poco para que nuestros oyentes sepan qué hace Alejandro Sturniolo. Pero lo primero de todo, y es obligación aquí en este podcast, es contarnos que por qué dirigiste, Alejandro, tu vida profesional al sector del agua. Qué buena pregunta. Sinceramente ni sabía que existía el tema agua. Yo estudié ingeniería química, mi orientación es petróleo y justo antes de graduarme me surge una oportunidad en una compañía para hacer una pasantía y ante la necesidad de salir al mercado con experiencia me pareció una buena posibilidad. Era muy cerquita de la universidad, a 700 metros de la universidad, y dije, ¿por qué no? Así que empecé, era una compañía de 7 personas, 8 personas, una cosa así, Unitec es el nombre, y me ofrecen esta pasantía, era menos de un año, para empezar a trabajar la compañía que importaba en aquel entonces en Argentina, ósmosis inversa y algunos equipamientos de tratamiento de agua. Y esa pequeña pasantía de unos meses se transformó en que terminó Unitec siendo RWL Fluence, terminé siendo dueño del 50% de la compañía, una compañía que en Argentina llegó a facturar 56 millones de dólares. Así que... Madre mía. Así empecé en agua, pero fue, como generalmente digo, la gran Forrest Gump. Una casualidad, pues mira que no hay nadie por aquí, bueno, ¿qué voy a decir? Todo el mundo que pasa por aquí dice, no, es que es casualidad, es que... Pero de empezar en prácticas o pasantía en una empresa y terminar teniendo el 50%, hasta ahora no lo había dicho nadie. Así que te llevas el premio al mejor motivo por el que estás en el mundo del agua. Bueno, pues oye, muy bien, nos gusta mucho y me alegro mucho de que ya estés al fin aquí sentado delante del micrófono y contándonos un poco cosas que nos van a parecer muy interesantes. Pero lo primero de todo es ver un poco también cómo has llegado hasta aquí, qué has estudiado y cuál es tu formación. Como he comentado en la introducción, eres ingeniero químico. ¿Tú crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? Que vemos que sí, ¿no? Porque al menos te dio posibilidad de hacer la pasantía. ¿Pero echas de menos alguna formación que quizá te hubiese aportado más en algún aspecto? Recursos humanos o contabilidad o quizás algo de no sé, de presentaciones o no sé. Bueno, tengo 52 años, te imaginarás que hay muchísimas cosas que me hubiese gustado estudiar que las tuvimos que ir estudiando a lo largo del camino. Cuando me recibo todavía no había internet. Pero sinceramente no hemos avanzado tanto en agua, Daniel, como para desear que pase algo que hoy pasó y todavía muchos no tuvieron la oportunidad de tener. ¿Qué pasa? Como te decía, la primer planta que diseñé, no había libro, como tampoco los hay muchos hoy, sobre diseño de planta de ósmosis inversa o de diferentes bienes de capital que conforman nuestro mercado de purificación de agua. Tenés las directivas de diferentes productos que van como accesorios de ese Lego que conforman el bien de capital, pero no tenés un manual de universidad de cómo armar un coche, por ejemplo. Bueno, en este caso, un purificador de agua. La realidad es que fui aprendiendo a medida que pude, más en forma práctica que en forma teórica. Es un mercado que le falta muchísimo todavía por desarrollar en la educación. Si bien llevo 25 años en este mercado, no hay, de hecho hay muy buenos posgrados en Alicante, en España hay muy buenos complementos que podrían llevar a nuestra profesión a otro nivel, pero mayormente se aprende por práctica en nuestro mercado. Y así es como lo aprendí yo. Y el resto de mis compañeros que trabajaron conmigo en la primera etapa hasta lo que hoy se llama Fluence. Qué bien.
Qué bien, no eres tampoco, como yo suelo ya comentar por aquí, no eres el único que comenta que, bueno, pues la parte más práctica es la que siempre en la universidad queda un poquito colgada. Pero bueno, no contento con hacer la formación o la ingeniería, tienes también varias formaciones en neurociencia aplicada a los negocios. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta disciplina y cómo crees que puede transformar la manera en que lideramos y tomamos decisiones estratégicas, Alejandro? De hecho, tiene mucho que ver con lo que me faltó en la carrera, que vos mencionabas. Entro como pasante a esta compañía, ningún libro más que el handbook de Nalco y alguna otra cosita para empezar a aprender. Por más que la gente piensa que soy una persona de ventas, soy extremadamente detallista en lo que es proceso, soy más procesista que persona de ventas. En la realidad, como me transformé en dueño de mi propia compañía, me tuve que hacer y parte de marketing. En la parte de marketing en nuestro mercado es muy floja y ante la necesidad de... primero que necesitas recursos y la empresa empezó, como te dije, con muy poquita gente, entonces no tenía el recurso monetario para contratar el marketer que precisaba para lo que necesitamos hacer, porque generalmente la gente confunde marketing con comunicación. Comunicación es una cosa y marketing es otra. Estrategia es una cosa, comunicación es otra. Una está dentro de la otra. De hecho, comunicación está dentro de lo que llamamos marketing. Y la parte estratégica, no sé, tampoco soy de los que piensa que la parte estratégica se puede subcontratar. Por lo cual me especialicé en la Universidad de Belgrano en marketing, justamente para aplicarlo en mi propia compañía. ¿Qué pasa? El marketing es como una receta de muchas disciplinas que te dan como la receta, pero hasta ahí llega. A partir del marketing me interesó mucho el tema de comunicacional. Hice un posgrado, un curso de grado con un tipo de neuromarketing que me gusta mucho, que es Jürgen Klarek, y hablaba de neuromarketing. Y el neuromarketing, si bien iba un poquito más lejos, me dejaba sin entender bien los principios de la neurociencia, que manejando las variables de neurociencia, manejando las diferentes variables, es mucho más fácil entender que una propuesta cómo tiene que estar aplicada, o un discurso en una universidad, o un discurso en un congreso, o ante una postura en un paper tecnológico. Y bueno, ahí donde me decidí a estudiar neuromarketing, que fue una de las cosas más completas que estudié, por lo menos que me daban un montón de respuesta a todos los why que yo tenía. Por eso parecen que son cosas totalmente paralelas, pero son transdisciplinarias, se unen en muchas aristas. Qué bueno. Y un poco para que nos centremos concretamente el neuromarketing o la neurociencia, exactamente en qué consiste, para que no tengamos ninguna duda, que es exactamente en qué consiste, un poco convencer a los... No convencer, sino elegir las herramientas correctas para comunicar. Hoy justamente estaba con una propuesta y la persona a la cual estaba haciendo la propuesta me dice, estábamos analizando la propuesta anterior, y me decía, me súper interesa eso que me decís. Bueno, si veo que eso generó algo en la otra persona, entiendo que esa persona quiere indagar más de esa parte que de otra. Vos tenés personas que leen una propuesta, personas que van directamente al precio, personas que van al detalle, personas que quieren entender cómo va a ser el Lego, el orden del Lego. Hay gente que le interesa el orden, hay gente que le interesa el macro, y hay mucho de eso en cada cosa que comunicamos. Lo ves por ahí en LinkedIn, que muchos posts son buenísimos para vos, pero no tienen la repercusión que vos te parecería que tendrían que tener. Bueno, pero porque te interesaba a vos, y eso genera en tu mecanismo, en tu proceso lógico o tu proceso de cómo pensás, más recompensa, menos recompensa, pero por ahí no lo pudiste traspasar al resto del público porque no es parte de lo que genera para esa persona la recompensa. Entonces, la realidad es que la neurociencia, que es algo extremadamente nuevo, porque
cuando estudias neurociencia vas a ver que todos los casos de estudio son 2015, 2008, alguno que otro antiguo, es cómo nos movemos entre todas las emociones que tenemos. Hay una película que no sé si la viste, que es Outside Sí, claro. Bueno, te explica literalmente lo que te estoy hablando en términos de una propuesta. Vos cuando te comunicás con alguien, hay por lo menos en el 20% hay 10 diferentes sentimientos que uno siente que pasa, que va de un lado al otro, que es importantísimo elegir la palabra justa y en el momento justo para que el comunicado sea más eficiente. Porque, ¿qué pasa? La comunicación ha avanzado muchísimo. Pensá que al final del día todos vendemos algo. Efectivamente. Al final del día no importa si sos un científico en un laboratorio y trabajando sobre una misma molécula por los últimos 20 años, es para vendérsela a alguien o para que alguien compre esa idea. Entonces, evolucionó mucho el proceso de venta desde los fenicios al marketing 5.0 de hoy, donde hablamos más de la persona y qué necesita la persona. Bueno, si el marketing 5, que le llamaron hoy 5.0, se podía haber llamado 16.0, pero el que quiera buscar, que busque marketing 5.0. Hoy es importantísimo comunicar a la persona. Por eso somos tan dependientes de un influencer, mucho más que lo que podemos buscar yendo directo a lo que necesitamos buscar. Qué bueno, mucho más claro ahora. Mucho más claro. Bueno, pues seguiremos comentando más adelante, pero ahora pasemos un poco a las posiciones que has ocupado, que además son varias, como ya has un poco adelantado. Comenzaste en Unitec S.A. en Argentina, donde llegaste a ser director de desarrollo de negocios. ¿Cómo influyó esta etapa en tu carrera y qué aprendizajes clave te llevaste para aplicar en tus siguientes roles, Alejandro? Bien, primer aprendizaje fue negarme a hacer algo que no quería. Me acuerdo que era mi jefe, que luego fue mi socio, el ruso Alejandro Rudometkin, me quería para ventas y yo no quería trabajar en ventas, pero me puse fuertísimo que yo quería aprender y sin darme cuenta me describí bastante bien, porque no soy una persona de ventas, porque no sabría vender lo que yo no compraría. Primero necesito entender lo que hago o lo que quiero comprar, lo que necesito para poder comunicar. Y bueno, tuve la suerte que en aquel momento aprendí muchísimo, porque me dedicaba a diseñar las plantas, a instalarlas, limpiarlas, hacerle mantenimiento, el postventa. El postventa es algo que limita con lo insalubre, es súper complicado desde el punto de vista de paz mental. Y bueno, tuve 4 años de aprendizaje por toda Latinoamérica y algo de América del Norte también. De hecho, instalé un equipo de ósmosis en Estados Unidos durante el huracán Iván, o sea que tuve una muy buena escuela. Y en algún momento, sí, cuando me sentí seguro de que podía liderar un equipo, nadie nos enseña, no hay universidad que nos enseñe a liderar equipos. De hecho, creo que lo hice bastante bien para los recursos que tuve en el momento y para aquella época. Se aprende de a poquito y tuve la suerte de que el equipo fue creciendo orgánicamente, que me dio tiempo de aprender más que nada de ellos. Pero eso es otra cosa que no creo que en la universidad nos puedan. Sí, hay muchos tips que nos pueden dar, pero es algo que se va aprendiendo y es algo que debes tener ganas de aprender. Porque me acuerdo, Pablito Gómez, que lo va a escuchar el podcast, que una vez Saludamos a Pablo. Saludamos a Pablo, que una vez entró a mi oficina y me dijo: vos estás haciendo tarjetitas, porque estaba preparando mi tarjeta mi tarjeta de presentación. Y en vez de estar en la calle, que vos sos el único que puede vender, que no me gustó para nada escucharlo, me daba ganas de matarlo. Si hubiese tenido un palo lo mataba, pero fue un posgrado que hice de entender el costo de oportunidad de cada persona. Si a mí alguna vez me preguntan en donde fuera, ¿a dónde aprendí costo de oportunidad? Fue el ingeniero Pablo Gómez de Unitec en aquel momento. Porque en realidad, donde estás en el organigrama, lo que vales es el costo de oportunidad de lo que vales para esa empresa. Yo estaba haciendo una tarjetita y en ese momento yo ya sí
podía tercerizar ese servicio. Ya no estaba 10 años atrás donde me hacía mi propia tarjeta y todo eso. Entonces, el puesto de director se me dio, no fue bien. Digo, nos fue bien porque no ser director si no tenés un equipo que te complementa y un equipo que complementas. Claro. Y así llegué a director, pero gracias a la gente que tuvimos la suerte de encontrarnos un montón de personas buenas en el momento indicado y así fue mi primer puesto de director. Qué bien, qué bien. No, que el equipo es la clave. Todo el mundo, yo también, en mi experiencia, un equipo que te apoya y que te soporta es clave. Así que, bueno, pues eso es la experiencia, ¿no?, que te llevas, el aprendizaje. Luego pasaste a estuviste en dos compañías diferentes, en RWL Water y en Fluence Corporation, que algo nos has contado de eso también, ocupando el puesto de vicepresidente de marketing y ventas. ¿Qué retos enfrentaste al liderar equipos en el ámbito internacional y cómo contribuyeron estas experiencias a tu enfoque actual en los negocios? Y cuéntanos cómo fue eso de pasar a ser, de ser indio a ser jefe. Sí. Bien. Eso, de hecho, pasó de ser jefe a ser indio. Porque ahí es donde vendo la compañía. El que compra la compañía es la R y la L, son de Ronald Lauder. Es el magnate dueño de la marca número 1 de cosméticos del mundo, Steve Lauder. La realidad es que no vendimos la compañía por otra razón, que queríamos crecer y queríamos profesionalizar al equipo y nosotros mismos. Y pensábamos que la única forma de hacerlo era esa. Sinceramente no fue mejor que genial, pero te voy a spoilear el final para que sea más interesante que esté escuchando. Y ahí siempre lo hablamos con Manuel de la Mata, que también lo va a escuchar. Estábamos haciendo las cosas mucho mejor de lo que pensábamos que las podíamos hacer o que se podían hacer. La verdad que no la estábamos haciendo tan mal siendo una compañía. Yo le llamo compañía familiar, por más que no éramos familia, pero éramos amigos y empezó 6, 8, 10, 12, llegamos a ser, cuando se vendió la primer parte de Unitec a RWL, 60 y pocos, y de RWL a Fluence 80 y poco, hasta llegamos 120 y pico. Pero la realidad es que fue continuar haciendo lo mismo. Para darte una idea, Daniel, mi socio y yo, sabíamos nuestras debilidades, que a veces las debilidades, le ponemos ese nombre y suena no positivo, pero las debilidades no son más que una característica que podés tener o no. Y porque recordá que cuando tenés debilidades también tenés fortalezas. Contratamos un CEO para que comande la compañía, porque ninguno de los dos tenía de hecho vas a ver en mi currículum, nunca fui CEO, ni fui presidente de ninguna asociación. Tuve la oportunidad, y mucha gente piensa que lo digo por humildad. No lo digo por humildad, lo digo por conocimiento. Sé lo que es un CEO, sé lo que es un CEO exitoso, porque tuve suerte de trabajar con un CEO exitoso. Ahora estoy con una super CEO exitosa, que es Esther, que también lo va a escuchar. Y la realidad es que fue un paso muy, muy bueno, porque permitió que el equipo haga crecer la compañía de lo que facturábamos en Unitec, que eran 7, 8 millones de dólares, hasta cuando fuimos Fluence, al final 56 solo en Argentina. Y de hecho, te tengo que decir, desde el 98 nunca dejamos de crecer. No hubo año que no fuera una facturación superior a la anterior. Y volviendo a la pregunta original, si el equipo está bien conformado, la diferencia entre director, vicepresidente o todos los títulos que fueron cambiando por la condición de contorno de la compañía no cambia. En uno te apoyas más en la segunda línea, en otros un poquito menos. De hecho, tuve segundas líneas, gerentes para Argentina y gerentes para Brasil, totalmente diferentes, y donde yo entregaba más de Alejandro Sturniolo, una parte de Alejandro Sturniolo en Argentina y al otro le entregaba en Brasil, pero al final del día era prácticamente lo mismo, pero eso te muestra que te complementás con tu equipo. No hay, por ahí le hemos buscado la vida muchos job description, muchos
muchos títulos a lo que hacemos, pero por lo menos yo no sufrí la diferencia entre un puesto y el otro. Ah, no, ¿eh? Qué curioso lo que has comentado de lo del CEO, que no has sido nunca y que siempre has tenido a alguien y mira, y te ha servido para aprender. Ahora queremos que nos cuentes un poco más. Oye, ahora estás como director de estrategia de sostenibilidad en Aqua Positive. Como he comentado en la introducción, háblanos del tipo de proyectos que desarrolláis, cuéntanos un poco qué es Aqua Positive y bueno, en fin, si puedes compartir algún proyecto en particular que te haya resultado especialmente interesante o desafiante, cuéntanos. En este puesto, si bien es un puesto que hace poquito que estoy, pero el poquito tiempo que estoy te puedo asegurar que es donde uso todo lo que aprendí en todos los puestos anteriores. ¿Por qué? Porque el tema de Water Positive no es netamente técnico, no es netamente normativo, no es netamente, justamente no es marketing, todo lo contrario. Tiene muchísimo de estrategia porque combina la tecnología con la legislación, con la comunicación y sobre todo con la transparencia. Entonces, es un puesto que requiere de experiencia, por lo mismo que decíamos al principio. Primero y principal, quien estudió sostenibilidad en los últimos, vamos a poner 10 años, o sea que se graduó hace 3 o 4 o 5, quedó obsoleto a la sostenibilidad de hoy. Fíjate, de hecho, uno de los posgrados que hice en el MIT fue de sostenibilidad. Daniel, ¿sabes cuántas veces reporta la palabra, todo el posgrado, la palabra agua? 17 veces. Las contamos con Miriam Brusilovsky, que lo hizo, y Fernando Zaroglia, que también lo hizo, y Angélica de Torishima. 17 veces la palabra en un posgrado de sostenibilidad de agua, de la palabra agua en un posgrado de sostenibilidad. Entonces, el problema es que el agua no estuvo en la agenda, el problema es que el agua estuvo en la narrativa, en nuestros deseos. Y bueno, en este puesto se requiere de mucha experiencia, porque vos podés infringir una ley por opción o por ignorancia. Y eso es lo que puede pasar en muchas compañías, de hecho yo te digo, en la etapa que hablábamos de Unitec, la vida en América Latina en agua es muchísimo más ligada con la industria, más que tuve la posibilidad de trabajar en Brasil. No conocí una industria, mirá que Daniel, trabajé para muchos, no conocí una industria que quiera hacer las cosas mal. Conocí 80%, 90% de industrias sí, que tratan de invertir lo mínimo posible para hacer las cosas bien. Hay otras que les sobra un poquito más, que son las corporaciones, que dicen, quiero hacer un poco más para mostrar, pero la realidad es que la industria, no conocí una que diga, te quiero contratar para ver cómo puedo hacer las cosas mal. Entonces, hoy, con el escenario nuevo de sostenibilidad, o sea, el mundo cambió en el 2020, cambió no solo por el COVID, mientras que el COVID nos estaba aniquilando económicamente y tanta gente que murió, cambiaron muchas normativas. De hecho, cambió una normativa en Europa, que es la Corporate Sustainability Report Directive, que es aplicada para empresas en Europa, para empresas que operan en Europa. Hoy están para cierto grado de facturación, pero va a llegar para todas, y para toda su cadena de valor. Entonces, para toda su cadena de valor quiere decir todo el mundo. Nadie le dio importancia por justamente la etapa que estábamos viviendo, y hoy ya nos llegó ese año donde empezó a aplicarse esa normativa. Entonces, la sostenibilidad no solo cambió por una condición de contorno, no solo porque nos quedan 5 años para los objetivos 2030 y el agua sigue. Hablábamos de procrastinar antes de empezar el podcast. Bueno, si querés llamar a Naciones Unidas, nos pueden dar un posgrado. Pero tampoco es la responsabilidad solo de ellos, porque de hecho en el 2023, cuando nos llamaron, dijeron, estamos haciendo un llamado a la acción. Ellos te describen un escenario ante las condiciones de contorno que hay. Entonces, bueno, en este puesto de estrategia de sostenibilidad en Aqua Positive, justamente la palabra estrategia debería ir con
con mayúsculas porque cada cosita que tenemos que aportar es súper sensible. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que deseamos hoy para cualquier compañía que estemos haciendo consultoría puede ser un error el día de mañana. Y esta consultoría Quapositive no solamente se trabaja a nivel europeo, trabaja, entiendo, a nivel mundial, ¿no? Tratáis servicio. Sí, a nivel mundial, sí. Dais Sí. servicio a todo, muy bien. Y aquí es donde tienes a tu CEO que te colabora, ¿no? Esther, sí. Esther, muy bien, Ahora saludamos a Esther también, muy bien. Vale, oye, ahora queremos también que nos hables un poco de tu faceta pública, comenzando por tu participación en Aladir e Hydra y culminando con tu rol como cofundador de la iniciativa más reciente Water Positive Think Tank, que ya han pasado por aquí unos cuantos integrantes de este grupo, que son, por ejemplo, la gran Paula, el mismísimo Daniele Strongone y el gran Domingo Zarzo. Oye, cuéntanos qué objetivos persigues en estas organizaciones y qué impacto esperas generar en el sector del agua a través de ellas. Bien, bueno, yo como te dije nací en Argentina, tuve educación gratuita. Por las dudas no soy ni de izquierda ni de derecha. Otra de las cosas de la neurociencia que aprendí, no necesito ponerme ningún título para definirme. Cualquier cosa que alguna persona me quiera preguntar, no tengo problema de decir qué pienso. No tengo título de este tipo. Pero la educación pública, creo en la educación pública, creo en la educación gratuita, creo en la democratización del conocimiento. De hecho, por eso elegí venirme a vivir a España. Es un país del cual siempre fui fanático. Y en un momento de la carrera decidí que debía devolverle al mercado lo que el mercado me había dado. El mercado me dio mucho y ahí donde empecé a trabajar. De hecho, la primera organización fue la ADRA, Asociación de Desalinización y Reuso de Argentina, después la ADIR. ¿Qué aprendí de trabajar en Aladir? Dejé por una cuestión de tiempo y madurez también, me dediqué más a la IDA. Terminé renunciando de la IDA, pero por una cuestión que hay veces que trabajamos para una asociación y terminamos trabajando para colectar dinero para mantener a la asociación, y la asociación se olvida que lo que tiene que hacer es devolverle al mercado o agrandar el tamaño de la torta para que las compañías continúen creciendo y el conocimiento sea compartido. Y a partir de eso, cuando se juntaron muchas cosas, y cuando estuvimos en Naciones Unidas para el año que hizo el Congreso de Agua en Nueva York, y lo primero que hicimos los primeros 2 días fue criticar que comentaba Naciones Unidas que hacía falta esto, que no iban a tomar agua tantas personas y bla, bla, bla. Y ante la crítica, 2 o 3 grandes, ese no nos va a escuchar porque es de habla inglesa, es Will Sarney y Graciela Chichiliski. Sí, Graciela Chichiliski es una de las arquitectas del protocolo de Kioto, que es así, lo va a escuchar que habla español. Nos dimos cuenta que el panorama que marcaba o que marca Naciones Unidas se debe al resultado de hacer lo mismo al 2030. O sea, Naciones Unidas, ¿qué nos dice? Si seguimos haciendo lo mismo o un poquito mejor, al 2030 tantas personas al 2050 tantas personas no van a tener esto. Y la pregunta es, ¿y por qué no hacemos algo en vez de quedarnos como estamos y esperando que la próxima generación, es como los mundiales de fútbol? Bueno, el próximo lo ganamos, 88 años, se murió el tipo y vi a su equipo de fútbol o a su país no salir campeón. Y ahí donde dijimos, hagamos otra asociación, pero si hacemos otra asociación vamos a repetir, porque fuimos culpables nosotros, que éramos los directores de las asociaciones, cuando el conocimiento no llegó a donde tenía que llegar y la acción no se capitalizó. O sea, no podemos criticar a los que quedaron, porque los que quedaron se quedaron con el mal resultado de los que estuvimos antes. Y ahí donde dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un think tank? No tocamos dinero, no tenemos sueldo y lo único que conformamos es pensadores de diferentes líneas y disciplinas que compartan el conocimiento, otros que lo lleven a donde tienen que llevarlo, otros que lo desarrollen, y no tenemos
sponsors. ¿Qué quiere decir no tener sponsors? Si yo quiero decir que Daniel Herrero Marín no se bañó antes de tener el COVID, antes de hacer el podcast, lo puedo decir porque no es mi sponsor. Claro. Porque muchos problemas. ¿Sabes lo que es hablar de PFAS con un fabricante de membrana? Y Claro. no podés, porque no, pero es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Nadie va a solucionar los problemas que tenemos a nivel mundial de recursos hídricos sin dar alguna mala noticia. Alguna mala noticia vamos a tener que dar. El show de la buena noticia es el que nos trae diciendo el año que viene, el 2025 va a cambiar todo. Y lo vamos a poder hacer. Y ahí es donde dijimos, hagamos un think tank y no tengamos color, raza, nacionalidad. Y así se creó. Hoy somos casi 400. Hola. Sí. Hola. ¿Y por qué think tank? Exactamente. Siempre he tenido ahí la duda de, como además lo has dicho varias veces, ¿por qué? Porque era la palabra que más se asemejaba a lo que necesitábamos. De hecho, la buscamos cómo se llamaba el grupo de locos, porque es como dice Einstein, o sea, tenés que tener un poco de locura para salir de la zona de confort y hacer algo diferente, porque generalmente buscamos de encontrar soluciones haciendo lo mismo que hacíamos antes, más duro nada más o más fuerte. Pero era la palabra que más se asemejaba, un grupo de pensadores, y fíjate que así somos, somos un grupo de pensadores, no todos piensan, otros accionan, otros comunican, pero sí o sí, el conocimiento es el hilo conductor. Qué bueno, ahí está resuelta la duda. Bueno, oye, cuéntanos, bueno, no nos has dicho mucho sobre Aladir. ¿Quieres hacer algún comentario sobre Aladir? Sí, Aladir de hecho es una de mis asociaciones preferidas. Aquí también, los queremos mucho también en el podcast. En mi top 3 seguro. A Edir me gusta muchísimo también el conocimiento que tiene la española, me encanta. Lo que tiene de característico Aladir, creo que es único. Un gran porcentaje de miembros o participantes o audiencia son end users. O sea, vas a ver Coca-Cola, PepsiCo, Mira. farmacéuticas de todo tipo, Johnson & Johnson. Entonces, cuando una asociación entiende que no solo están, viste que cuando habla con nosotros del tratamiento de agua pensamos que somos todos genios y el mundo no tiene agua porque todo el resto no es tan genio, por no decir una palabra que no esté, por cumplir el protocolo nada más. Pero lo bueno de una Aladir es que al tener una empresa minera en la misma mesa o en la misma discusión con alguien que trae los problemas de recursos hídricos, te permite que se customice mucho más la solución al problema. ¿Por qué te digo esto, Daniel? Porque muchas veces nuestro mercado tiende a producir cosas o a generar cosas que parecen cool, pero que no son aplicables. Por ejemplo, el brine mining. Vos vas a encontrar de brine mining, que hace 10 años que venimos hablando de brine mining. Explícame cómo la solución a todos tus problemas, que es el brine mining, hace 10 años que estamos diciendo y nadie vive del brine mining. Ya. O sea, acordate lo que decíamos al principio, todo lo que hacemos es para vender. No queda duda. Muy bien. Oye, y ahora cuéntanos un poco sobre la International Desalination and Reuse Association. ¿Podrías compartir con nosotros cuáles son las iniciativas más innovadoras que la asociación está promoviendo actualmente para enfrentar los desafíos globales? Bueno, la IDA, o ahora se llama HIDRA, bueno, fíjate, tenés la solución para incluir a la IDA, que era la IDA, para incluir el reuso fue cambiarle el logo y ponerle una R. Lamentablemente, Daniel, mucha gente sigue ideas ochentosas, de los 80, noventosas, si querés ponerlo, y pensamos que solo por cambiar un nombre o hacer algo repetidas veces no vamos a poder lograr el objetivo. La IDA justamente es una asociación súper poderosa
Es una asociación necesaria para el mercado, pero justamente te digo, si me fui es porque no supe hacerlo de la forma que me hubiese gustado. No, yo le llamaba, de hecho lo hablé con el último presidente, no estoy en la ida o en ninguna asociación para ser wedding planner, para organizar una fiesta. O sea, no creo que solucionemos los problemas del mundo estando en un evento 5 estrellas, comiendo comida en un restaurante Michelin. Pero no te lo digo porque me encanta pasarlo en un hotel 5 estrellas, pero prefiero pasarlo con mi familia. No, yo creo que si tenemos que pasar la parte de acción en un hotel 5 estrellas o con eventos super cool, no lo vamos a hacer. Yo creo que tenemos que embarrarnos un poco más, escuchar, entender, preguntar, participar, compartir. Y de hecho, soy de la idea de que las asociaciones, ahí Aladir lo hace bastante bien, deben abrir oportunidades para universitarios, para gente que se jubila. O sea, cobrarle a un jubilado hace que te pierdas la experiencia de ese tipo. Hoy un jubilado puede ser una persona de 65 años con 20 años de energía que le puede devolver al mercado y ser activo en una asociación. Y bueno, ese tipo de cosas, en la ida es muy complicado. Es más una asociación que promueve eventos que lo que creo yo que es lo que el mercado necesita. Por eso terminé cerrando mi etapa ahí. Qué interesante lo de la ida. Oye, justo antes de ahora, en nada, vamos a entrar en los Water Positive. Si quieres comentar alguna cosa más sobre Aqua Positive o tal, siéntete libre, pero quería que nos comentaras un poco, aunque luego te voy a dejar el micrófono para que cuentes lo que se nos haya quedado en el tintero a los dos. ¿Cómo ves en la evolución de las tecnologías de desalación y reutilización de agua en los próximos 10 años? Que eres una persona que tiene una visión que a nosotros nos interesa conocer, ¿no? ¿Y qué papel jugará la asociación en esta transformación? Las distintas asociaciones, tanto la Hidra como la DIR, como tantas otras. Sí. Mirá, justo hicimos un evento, una de las últimas presentaciones del año fue Future for Water de la revista Retema. Y es difícil llevar algo nuevo en un país como España. Para mí España es el número 1 del mundo en desalación y reuso, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Con esto no estoy quitándole nivel a los demás, solo que España es muy bueno. Y se me ocurrió poner un slide y comparar la desalación y el reuso en eficiencia con otras tecnologías. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vos lees los medios sentimos gusto a poco cuando nosotros mismos escribimos el mercado. Ahora no recuerdo exactamente los números, pero estábamos muy por encima de un Toyota Prius en eficiencia. Cualquier nevera que haya en España, miles de tecnologías que usamos día a día, pero que seguimos criticando la desalación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Respondiendo a tu pregunta. Yo no creo que nos falte nada para solucionar los problemas que tenemos de agua hoy. Esto no quiero decir que no debemos seguir investigando, pero si hoy, Daniel, estamos por encima del 99% de tecnologías que nos rodean con la desalación y el reuso, no te puedo decir de la misma forma que necesitamos mucho más para hacer, porque los objetivos de desarrollo sostenible los podríamos totalmente cumplir con lo que hoy tenemos. Para darte una idea, has escuchado que la desalación es cara. Sí, eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero no. Bien, bueno, yo te invito al que nos esté escuchando, que ponga stop después de lo que digo, que lo busque en Google. ¿Cuánto cuesta energéticamente un clic de Google? ¿Y cuánto cuesta este vaso que vos estás viendo, que nadie está viendo, pero vos lo estás viendo? Doy fe. De agua desalada a partir del agua de mar. Energéticamente cuestan los dos exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que para un clic de una búsqueda en internet gastás la misma energía que purificar un vaso de agua. ¿Te acordás cuando te decía que me rehúso en pensar que hoy 2.000 millones de personas 800 millones de personas no tengan acceso a agua potable? Porque tenemos clic de sobra. ¿Cuánta
cuánto scrolleamos en el Instagram o en TikTok sin pensar la energía que gastamos. Y no estoy hablando que tenemos que dejarlo. Yo soy pro industria y pro hacer y pro producir. Ya lo vas a ver más adelante. Pero que es una excusa. Y que estamos procrastinando y ponemos el culpable en donde técnicamente no lo podemos poner, es así. Y la realidad es que si tuviera que pedir un deseo, no lo pediría tecnológicamente para hacer lo que tenemos que hacer. Lo guardaría para otra cosa. Así, ¿eh? Pues mira, ahora que dices lo de un clic por un vaso de agua, cuando estuvo Domingo ya nos habló que la desalación es una especie como de bulo que es carísima, en fin. La realidad es que la desalación y luego lo que es todos los temas de reutilización y tal, de reutilización potable, etcétera, es que es el futuro. Es que ha pasado por aquí algún experto del ACA, por ejemplo, y tal, y es que ha dicho que como no tengan las ciudades, no tengan diversificadas sus fuentes de agua, lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal. Eso ya nos lo está demostrando la naturaleza hace bastante tiempo. Pues sí. Vale, pues vamos a pasar un momento a los Water Positive, de los que formas parte junto con tantos otros que han pasado por aquí. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista qué es el Water Positive Think Tank, aunque ya has comentado un poco, y cuál es su principal objetivo. Digamos que para que los que ahora mismo se metan en el podcast del agua y no hayan escuchado a Daniel o a Domingo o a Paula, ¿qué les podría decir que suene diferente de lo que es el Water Positive Think Tank? Bien, la frase que tenemos que recordar es bastante simple cuando hablamos de Water Positive, es generar impacto positivo en los recursos hídricos. ¿Cómo se puede generar impacto positivo en los recursos hídricos? Lo puedes generar mejorando la calidad, aumentando la cantidad, ahorrando, y esa es la forma que desde el primer día concebimos desde el Think Tank. ¿Qué pasa? Si todos estos conocimientos, o algunos de los conocimientos que estuve compartiendo, no llegan a la persona interesada en traer impacto positivo a los recursos hídricos, la persona, por ejemplo, un Microsoft, un Google, un Amazon, no sabe que esto es una posibilidad. Entonces, si vos podés traer impacto positivo en los recursos hídricos en Alicante, donde yo vivo, y vos sos un no believer de la desalación, no es una de las posibilidades que aplicarías. Entonces, le tachan la doble antes de darle la oportunidad de evaluarla. Y ni hablar si está demonizada por los medios locales. Mismo que sea una posibilidad, no es tenida en cuenta. ¿Y qué pasa? Acuérdate que te dije, calidad, cantidad y ahorro. Traer impacto positivo en los recursos hídricos. Cada vez que haya una duda de qué es Water Positive, traigamos esa frase. Para ir un poquito más atrás, ¿de dónde sale la palabra Water Positive? Es el equivalente al Carbon Negative. Correcto. O sea, cada vez que emitimos dióxido de carbono, este dióxido de carbono se almacena en la atmósfera en mayor concentración y eso hace que se caliente más el planeta. Entonces, para disminuir el efecto invernadero o el efecto provocado por la acción antropogénica del hombre, hay empresas que toman ese CO2 de alguna forma, o plantando árboles o con maquinarias de la atmósfera para disminuir esta concentración y evitar que la Tierra se caliente más rápido. En agua es al revés. En agua es producir más agua de la que consumo. O sea, ¿qué pasa cuando una gaseosa produce 1 litro de bebida? Vamos a suponer que para 1 litro de bebida gasta exactamente 1 litro. No tiene ningún gasto. Vamos a suponer eso. Venga, va. Vamos a suponerlo. Vamos a suponer que para meter 1 litro de una botella gasta 1 litro. ¿Cómo hace para devolverle a la naturaleza 1 litro que ya vendió? No le basta con ahorrar. Si ya lo vendió, no lo tiene más. ¿Está en el estómago de una persona o en el medio del mar? Depende de la circunstancia. En el medio, imagínenselo. Entonces, el Water Positive sale en el 2021. Estábamos con ¿sabías que el nombre de Domingo Zarzo es para los amigos Mr. Sunday? Estábamos con Mr. Sunday y un grupo de colegas
leyendo el reporte de sostenibilidad de una mega empresa. Y lo leíamos, y decíamos, pero en todo caso, si se dedican a ahorrar agua, vamos a suponer esta empresa de bebida, son menos negativos. Pero el litro que evaporaron o el litro que vendieron no pueden ser positivos, serán menos negativos. ¿Será que no quisieron poner en el título, en vez de water positive, seremos menos negativos? Y lo habrán resumido, no. La realidad es que había una tarea pendiente en esa dirección y bueno, se fueron dando las cosas de a poquito, ¿no? Y te la cuento y parece fácil, pero todo termina cuando estamos en Naciones Unidas diciendo, gente, si están hablando de agua y lo que dicen de agua no es correcto y nosotros somos los genios, porque viste que para autodescribirnos somos, wow, qué tonto que es el resto del ser humano que no nos entiende. Bueno, pero ¿lo explicaste alguna vez? ¿Lo hablaste? ¿Lo desafiaste? No. Bueno, hagamos una cosa, compartamos conocimiento y que estas empresas tengan opciones. Y no te imaginás, Daniel, a qué velocidad lo que íbamos diciendo iba pasando. O sea, una de las mega multinacionales incluye en su libro de cómo hacer las cosas, desalación, otra empieza acá, hablamos con diferentes asociaciones y dice, no es tan mala, no es mala, no, fíjate que el impacto positivo de la desalación es menor que el 90%. Buenísimo, papá. Y así empieza el grupo. Entonces, el término traer impacto positivo a los recursos hídricos, capitalizado por el entendimiento de que si para disminuir el CO2 de la atmósfera ¿planto árboles? Plantamos un árbol o lo tomamos mecánicamente, podemos hacer exactamente lo mismo, y ahí es donde introdujimos el concepto de purificación de agua, es no solo a través del ahorro se puede ser water positive, ahí vino nuestra magia, se puede ser water positive transformando agua no potable, agua no fresca, agua no dulce, la forma que prefiera llamarlo la gente, a agua fresca. Entonces, si esta bebida que fue vendida no está más ese litro que vendió, claro, para ser water positive, tiene que generar agua nueva. ¿Cómo lo puede hacer? A través del reuso, que puedes tomar cualquier agua, la que se te ocurra, y transformarla en agua fresca, como lo viene haciendo el ciclo del agua por los últimos 4.000 millones de años, o con tecnología. Y esa tecnología es 99%, es más eficiente que el 99% de las tecnologías que hoy utilizamos. Entonces, tenemos una solución para que en el 2050 todas las personas del planeta tengan posibilidad de tomar agua. Sí la tenemos. ¿Es fácil? No, en ningún momento dije que era fácil, pero más difícil es si no hacemos nada, y ahí es donde empezamos. Qué bueno. Ha quedado claro, ha quedado muy claro, y con el ejemplo del litro de gaseosa que has comentado, ha quedado especialmente claro. Porque claro, no es lo mismo decir, no, es que vamos a ahorrar un poco. No, es que si tú ahorras, pues efectivamente vas a ser, en lugar de 2 litros, pues vas a ser 1 litro y un cuarto. Pero es que el ejemplo del litro es en el hipotético caso donde sean 100% perfectos y no derrochen una gota de agua. Entonces, ahorraste todo. ¿Y el litro que vendiste, cómo lo recuperas? El litro en un data center, el litro que evaporaste, ¿dónde lo recuperas? ¿Cómo lo devolves? ¿Y qué pasa? Te voy a decir un número súper fuerte. No hace falta que te diga litros. Daniel, viste que generalmente cuando te digo ahorro de agua, ODS 6 y todo eso, lo primero que pensás es en cerrar el grifo, ¿no? O consumir menos agua. Daniel, dos números te tenés que acordar: 10 y 90. El 10% del agua la consumimos, la consume el ser humano. ¿vale? Con el consumo diario, ¿ok? Consumo municipal. El otro 90% también la consume el ser humano, pero como productos. Entonces, ¿vos te imaginás que podemos alimentar a la gente que sí continúa naciendo en el planeta a la velocidad que crecemos con ese 10%? Si la realidad es que el 90% es el que está consumiendo esa agua. Vos, cualquier cosa que consumiste hoy, que vestiste hoy, o lo que fuera que hiciste hoy, consumiste más agua que la que tomaste. ¿Por qué? Porque una hamburguesa necesita 3.500 litros de agua. La ropa que tenés puesta
necesita miles de litros de agua. Mismo a la velocidad de recambio que tenés, que en España no es tan alta como en América. La fruta, un tomate, necesita 14 litros de agua. Entonces, el consumo de agua no lo estás teniendo por el agua que ingerís. El problema del ser humano, de la falta de agua, no está en los 2 litros o en los 100 litros que dice la organización. La ONU. No, la ONU, Sí, la OMS. Perdón, la OMS. La OMS, sí, la OMS que consumimos. El agua la consume la industria, pero no la consume porque la industria es mala. Acuérdate, yo te dije, soy un tipo pro industria. La consume para que nosotros consumamos los productos que ellos fabrican. Ninguna farmacéutica o ninguna minera, que las tenemos demonizadas, extrae un mineral para ella misma. Lo extrae y lo tiene muy poquito tiempo para que vos lo tengas en tus anteojos que estás usando ahora. Entonces, el 90% del consumo está en la industria. Entonces, ¿quién tiene que responsabilizarse? Y ahí es donde viene el water positive. En recuperar esa agua es la industria. Y cargar ese precio, que es mínimo, sobre el producto. Qué claro. Y además estabas diciéndolo y dices, efectivamente, la ropa que llevo, la hamburguesa que me he comido, pero es que llevo toda la mañana con el ratón del ordenador haciendo clic, 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 y igual me habré bebido 1 metro cúbico de agua ya en clics. Totalmente. Qué bueno, mira, esas cosas, es que esos son los datos que se fijan en la retina. En este caso, como no se ve que se oye, pues se fijan en el tímpano, en el cerebro directamente. Muy bien. Oye, a ver si nos cuentas un poco qué tipo de profesionales y expertos formáis parte del Water Positive Think Tank y cómo contribuyen a sus iniciativas. Bien. Hay de todo. Tenemos, mira, hay muchísimo ingeniero, como te imaginarás, hay muchísimo químico, hay muchísima gente de comunicación, que es lo que yo creo que es lo más fuerte que tenemos, la comunicación, pero no porque solo comunicamos, porque a veces nos queda el gusto amargo de decir, pero lo único que estamos haciendo es comunicar. Está bien, pero es lo que no hicimos por los últimos 70 años. Entonces, pero no te imaginas el mal gusto, y se lo voy a hacer escuchar a todos esto. No te imaginas el mal gusto. Ahora tenemos el 15, tenemos tenemos un conference call, tenemos 4 conference call por año, pero no tenemos nada, no hicimos nada. No, pará. Lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. Si ya llegamos a la eficiencia que hablamos de desalación, de reuso, y si hay que comunicar, y es lo que hace falta para que una persona tenga agua, y comuniquemos. ¿Por qué tenemos que tener un Excel o un material nuevo para sentir que conseguimos un logro? O sea, lo que necesitamos es que la información le llegue a 8.000 millones de habitantes. Y que cuando que cualquiera de estos genios que están por aprobar o no aprobar en la Unión Europea o estar en contra del agua de reuso para consumirse, deberían saber que el agua de reuso es más pura que el agua que están tomando en sus asientos hoy tomada de la góndola de cualquier supermercado. Efectivamente. Entonces, también tenemos el doctor Marcó, es un doctor especializado en enfermedades relacionadas con el cambio climático. Tenemos a uno de los número 1 de la EPA, especializado en PFAS, el producto de la película Aguas Oscuras, el Teflon. Para que lo conozca. Bueno, el Teflon, si alguien no vio la película, la recomiendo. El Teflon está en 98% de la población de Estados Unidos en su sangre. Toma. Y vos vas a decir, ¿por qué de Estados Unidos? Porque es el único país que se tomó el trabajo de saber qué porcentaje de población lo tenía en su sangre. Nosotros seguramente gran parte de los europeos lo tenemos, y los sudamericanos también. ¿Por qué? Porque está en el agua y está en todos lados, y bueno, está... Pero como no está normatizado y no tiene un lobby en contra, lo seguimos consumiendo sin ningún problema. De hecho, en algunas aguas envasadas también. Entonces, tenemos de todo. Tenemos una persona también de la NASA. Toma. Tenemos, pero tan diferentes las profesiones y la disciplina, que es lo que lo hace más rico, porque no tiene un perfil duro de ingeniero, el tipo que tenemos en cada asociación. Es una asociación diferente, donde no nos permite ser uno o el otro, es un poquito de todos. Qué bueno.
Qué interesante. Oye, pues cuando queráis contar algo del Water Positive Tank, Think Tank, ya sabéis que aquí tenéis los micrófonos y tanto tú como el resto de integrantes del grupo sois muy bienvenidos. Vale, oye, ¿podrías compartir algún proyecto o iniciativa específica que el Water Positive Think Tank esté desarrollando actualmente o que te llame mucho la atención para mejorar la gestión y conservación del agua? Sí, el único entregable, el único producto entregable que entrega el think tank o en el cual trabajamos es en un framework, un marco, con todos los procesos que pasen por nuestro análisis o que conozcamos o que hayamos conocido. Faltan muchísimos todavía, porque siguen apareciendo, nos siguen trayendo. Ya te digo, casi todo está inventado, pero no comunicado. Entonces, cada proceso que traiga impacto positivo en los recursos hídricos, en lo que es localización, o sea, lugar, calidad o cantidad, eh, lo transformamos a algo que lo pueda leer cualquier persona. Por ejemplo, la desalación. Si hay una empresa que no creía en la desalación, esta empresa a partir de ahora sabe que la desalación es un proceso que trae impacto positivo en los recursos hídricos. ¿Cómo? En cantidad y calidad. O sea, a partir de un agua súper salada, 36.000 partes por millón, 36 gramos por metro cúbico, podemos tener agua tan fresca como cualquier botella en el supermercado y consumirse como hacemos acá en Alicante. Alicante tiene agua desalada. Y ya sabemos, con un costo energético menos de un clip de Google. Cada vaso, qué bueno, qué bueno. Vale, oye, y ya antes de que te deje el micrófono para ver si te queda alguna cosa en el tintero, ¿puedes decirnos cuáles son las principales iniciativas y proyectos futuros que los Water Positive estáis desarrollando para asegurar una gestión sostenible del agua a largo plazo? No sé, en la ONU otra vez o en la OMS o alguna cosa de estas. Sí, sabemos. ¿Y qué pasa? Como decidimos en un momento no tener un lugar físico o no Ujú. tener una asociación que se transforme en lo que justamente no queríamos repetir, ya sabemos dónde vamos a estar en todo el año, ya sabemos y muchos lugares que todavía no sabemos, pero lo que hacemos es en cada oportunidad donde somos invitados, somos locales y la promocionamos como si fuéramos esa asociación. El próximo evento es en la UEX, es en Valencia. Qué mejor lugar que Valencia para hablar de traer impacto positivo a los recursos hídricos. El tema Ah, mira. de prevenir inundaciones es súper, súper triste, pero la única forma que aprendemos es con las retinas del ser humano. No aprende a través de la ciencia no aprende, es difícil. Debemos ser Mm. mejores comunicadores para que aprendamos, pero lamentablemente las retinas son las que mejor enseñan. Y bueno, vamos a estar hablando ahí, además porque el escenario el que estamos viviendo es poca agua, mucha agua y contaminación. Eso es lo que trae el calentamiento global. Y el tema de evitar inundaciones es también traer impacto positivo a los recursos hídricos, porque cuando viene mucha agua de golpe, no más en una tierra como la mitad de España, donde no hay permeabilidad, esa agua se pierde. O sea, recibimos el volumen, pero no la transferencia de ese volumen a nuestras napas ni a nuestros ecosistemas. Además de eso, contaminamos recursos que eran agua fresca. Ya. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantísimas, lo vamos a ver en WEX. Después de WEX tenemos la Aquatec en Ámsterdam Mm. y hay muchas otras más. Pero la realidad es que sí, tenemos muchísimos eventos donde vamos a participar. El único entregable que tenemos es el que te comentaba, que va evolucionando a medida de lo que va evolucionando el tiempo que vamos teniendo. Pero sí, tenemos pensado, el cielo es el límite. Si vos me preguntás cuál es nuestro objetivo, que en el 2050 no se cumpla los escenarios apocalípticos que todos dicen con respecto al recurso hídrico. Queremos pensar que podemos cambiar, porque si podemos, si podemos cambiar de teléfono el 50% de la población de un año para el otro, creemos o no tenemos ninguna duda que desde lo económico
Y desde lo que el hombre es capaz de hacer, podemos darle agua a toda esta gente. Necesitamos que el conocimiento esté en la cabeza de todos los que toman decisiones y no es crítica a los que toman decisiones, porque los que tenemos la información no le hemos sabido comunicar. Qué, qué objetivo más interesante y ojalá por el bien de todos y por el bien de las generaciones futuras que se cumpla. Y ahí vamos a estar todos los que somos parte del sector empujando para que no se cumpla y se cumplan todos vuestras. Fíjate que no es tan complicado, ¿eh? O sea, no digo que sea fácil, pero necesitamos un poquito de suerte porque cuando, ¿cómo se llama el hombre este de Tesla? El Elon Musk. Elon Musk, sí. Cuando Elon Musk habló de la desalación, mucha gente se enteró de que la desalación era una opción. Entonces, imagínate que podemos llegar con el water positive a un Elon Musk o a un Bill Gates. Lo único que necesitamos es que esto, por eso me gusta la palabra serendipia. Necesitamos, haciendo seguramente vamos a llegar a algo. Por eso, si vos me preguntas dónde vamos a estar, sabemos en cuántas ferias vamos a estar, en cuántos congresos vamos a estar. Pero solo con el hecho de buscar es posible que encontremos el camino más corto. Qué interesante. Pues cómo me gusta cómo nos lo has contado y cómo me gusta cómo nos cuentas las cosas, Alejandro. Oye, antes de continuar, ¿crees que ha podido quedar algo pendiente por comentar de lo que sea, de Aqua Positive, de los Water Positive, de tu carrera, de lo que tú consideres? ¿Crees que ha quedado algo? Si llegó hasta acá algún joven profesional o un no tan joven profesional, pero que está en un punto de inflexión en su carrera, me encantaría compartir que, no voy a hablar de números porque si buscas en internet hay miles de reportes diferentes, que busque que no crea, que busque. Va a haber miles de puestos disponibles en sostenibilidad de gente que no formamos. ¿Por qué no la formamos? Porque el conocimiento que necesitamos, uno de los pocos elementos que son transversales a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es el agua. Daniel, cada vez que hablamos de sostenibilidad, ¿qué escuchás? CO2, emisiones. Sabemos tan poco de sostenibilidad que no incluimos al agua, sabiendo o no sabiendo que el agua es transversal a los 17 objetivos. O sea, vos no podés hablar de el 1, hambre, si no hablas de agua. No podés hablar de educación si no hablas de agua. Yeah. El tema agua debería estar en la agenda de una forma mucho más seria, pero tampoco supimos ordenar el conocimiento y compartirlo de la forma que lo teníamos que compartir para que a las personas que criticamos, sean de un partido o del otro, tomen la decisión correcta. O sea, no es la culpa de quien nos lidera que no tome la decisión correcta. Las generaciones se educan 20 años antes. O no podés educar a tu presidente hoy a que sepa lo que tiene que hacer, y de verdad no estoy hablando de bandera política, hubiese sido uno o el otro, es lo mismo. Las locuras que escuchamos día a día son consecuencia de hace 20 años no haber educado de la forma que teníamos que educar a nuestros líderes. Entonces, pero no podemos saber quién es nuestro líder. Nosotros tenemos que educar a la población. Claro. Educando a la población tenemos una pequeña o mayor posibilidad que para el 2050 podamos solucionar esto. Como te digo y como te dije, solucionarlo no es imposible. O sea, solucionarlo es un muy pequeño porcentaje del teléfono que tenés en tu mano o el televisor que compraste, porque casi todo el planeta tiene un teléfono en la mano, para hablar de inversión. O sea, no hablamos de una locura de inversión si lo mirás habitante por habitante en lo que consumimos día a día. No estoy diciendo que todo el mundo porque quiera puede decir, pero que si gente no tiene para comer va a tener un teléfono en la mano. No, estoy hablando del equivalente de lo que consumimos. Entonces, si cargamos esa componente en cada producto, vamos a suponer que la industria es el responsable,
No vamos a suponer. La industria es responsable del 90% del agua que consumimos. Claro. La industria provee 100% de lo que produce para nosotros, para lo que podemos comprar. Entonces, si lo que podemos comprar, compramos todo lo que compramos en el año, sea ropa, electrónica, comestible, lo que fuera, y en eso devolvemos, en ese porcentaje devolvemos el agua que consumimos, todas las personas del planeta podrían tener agua. Entonces, es una ecuación extremadamente simple. Ya te digo, lo difícil es comunicar y educar a las personas que hace 20 años deberían estar educadas, pero no vamos a bajar los brazos. Nunca se sabe cómo puede llegar hoy. Gracias a la comunicación, si bien es de baja calidad, hay mucha cantidad de baja calidad. Hoy tenemos la posibilidad que uno de estos tipos, que es escuchado por todo el mundo, podemos llegar a 10, a 20 de estos tipos, nos puedan hacer entender a nuestros líderes que dejen de repetir cosas que leen en el diario sin entender y tomando una decisión de la cual no los responsabilizo. De verdad, nunca responsabilizo a ninguno. Nosotros tenemos en España, si los comparamos con el resto del mundo, líderes extremadamente educados en los recursos hídricos. Les falta muchísimo, pero que están en el top 3 seguro. Nosotros en España tenemos líderes top 3 seguro en conocimiento. ¿Es lo que me gustaría? No, pero ya te digo, 20 años atrás teníamos que haberlo pensado. Y esta gente que está pensando en ese punto de inflexión o recién está empezando una carrera, hoy tiene la posibilidad de, como hace 10, 15 años atrás, meterse en lo que era IT. Y hoy hay profesionales por todo el planeta. La nueva gran carrera, no lo dudo, pero no tengo ninguna duda, es sostenibilidad. Es cuestión, en cuántos mercados laborales podés predecir el crecimiento de lo que va a pasar. Los que estudiaron IT no tuvieron esa posibilidad. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque sabemos los objetivos al 2030, al 2050. Podemos leer los balances de los reportes de sostenibilidad de cada empresa para saber lo que necesita, lo que no necesita, en qué país va a estar. Entonces los invito a todas estas personas a investigar y pensar si es algo que lo va a llenar. Y por último, siempre recomiendo que lo que hagan, lo hagan con pasión, que sea algo que les gusta. No conozco mucha gente que haya sido exitosa, no mido el éxito por lo que es un salario, sino que lo mido por la felicidad que te puede dar un trabajo. Así que si es una posibilidad, ojalá que el podcast le haya servido. Venga, yo también lo veo así, Alejandro. Bueno, pues dicho lo cual, pasamos, si te parece, a las dos últimas preguntas de lo que es tu parte, ¿no? De la parte del cuestionario que es de Alejandro Esturniolo, que nos tienes un poco todavía en el aire, porque ahora vienen unas que son como más generales del sector. ¿Cuáles consideras, Alejandro, que son los principales retos, aunque algo has dicho, que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? La comunicación y buenos comunicadores y la comparación, incluir la comparación y la perspectiva en cada cosa que comunicamos. Que yo te diga que la desalación consume 3 kilowatts por metro cúbico de agua purificada, o sea, ¡wow! 3 kilowatts es un montón, pero con 1000 litros de agua es un montón de cosas. Efectivamente. Entonces, necesitamos poner en perspectiva lo que comunicamos. Por eso, buena calidad de comunicación. Sin duda, no eres el único, Nuestro buen amigo Domingo decía exactamente lo mismo, y tantos otros, pero bueno, que me acuerde ahora, Domingo. Oye, y ya para finalizar este primer tramo, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que ha sido fina y que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y puedes darnos ese hábito de oro, el que consideras más importante para tu éxito diario. Sí, el número uno, pero por lejos, se lo digo siempre a mis hijos, es soñar. Pero soñar no viene de soñar y que pase. Soñar y actuar en consecuencia. Claro. Es
infinitamente fuerte, te lo digo desde la neurociencia, el prospectar cosas que quiero. Es el primer paso a llegar a donde uno quiere. No, salvo que uno se gane la lotería sin comprar un número y se lo regalen. Primero hay que soñar. No, el que fue a comprar la lotería y ganó, no hay duda que lo soñó. En la vida no es todo tan fácil, pero también el tipo estadísticamente tampoco la tuvo fácil. Parece fue 100% fácil, para todo el resto que no ganó, no. Pero primero soñar, visualizar y ir en esa dirección. ¿Y la anécdota? La anécdota, mira, cuando yo me hago socio de la compañía, yo tenía un sueldo de 800 euros por mes. Yo era pasante, yo pasé de pasante, de trainee, pasé a ingeniero, me aumentan a 1000 y a los 2 o 3 meses me sale la posibilidad de ser dueño de la compañía. Es mucho más larga la historia, pero me sale la posibilidad. Uno de los dueños quería dejar y yo, bueno, me digo, a mí me interesa y de hecho te digo, compré la compañía con $1.200 por mes y $500 cobraba $1.000 por mes y $500 por mes compré la compañía en 20 cuotas. Era una compañía muy chiquita, muy chiquita. Y cuando ya era socio, yo era socio del 15%, mi otro socio era socio del 15%, y el que había puesto el capital era dueño del 70%. Cuando le digo a mi socio ruso, le digo, ¿por qué no compramos el 70% ahora que la compañía es chica? Y le digo, cuando sea grande va a costar mucho. Le creo. Historia larga corta, me dice, ok, comprémosla. Ya había convencido a mi socio. Cuando compramos la compañía, si teníamos 15 y 15, ante cualquier compañía en cualquier país, vos necesitas a alguien que tenga 51 y otro 50. Estoy hablando de una compañía que no facturaba nada. En ese entonces facturaba 500.000, 600.000, 700.000 por año. ¿Cuánto vale el 1%? Nada. Y le digo, me dice mi socio, ¿qué hacemos con el 1%? Le digo, mira, sos ruso. Y me dice, es 1%. Le digo, no, es 1% nada. El día que la vendamos va a ser mucho dinero. Bueno, el día que la vendimos, ese 1% eran $150.000. No se lo refregué a mi socio por la cara menos de 100 veces. Nos reíamos siempre. ¿Te acordás, Ruso, cuando hablaba? Que no hubiese tenido problemas, porque con la relación que teníamos, no, la verdad que no hacía falta ni hacer un contrato con mi socio, porque un divino era. Pobre, no está más entre nosotros. Bueno. Pero visualizar es todo. Y después de tantos años me doy cuenta, cuando estudio, hace 3 años estudié neurociencia, que la práctica más fuerte que tuve fue visualizar lo que quería hacer. Y en el medio te podés encontrar un montón de dificultades donde gente dice, nah, eso no pasa, eso no me pasa. Pero visualizar es el primer paso. El resto depende de no procrastinar, ir en esa dirección y ser consecuente con lo que uno quiere. Pero sí, en términos de ese hábito es la mejor que tengo. Ese 1% que era nada se transformó en un montón de dinero. Jolines, Alejandro, la gente debería de estar tomando nota porque lo que estás contando es oro. Me ha encantado tanto la anécdota como el hábito, especialmente la anécdota, que además mete ahí en medio tu socio, me gustó mucho. Pues oye, Alejandro, así a lo tonto ya hemos llegado a casi el final del cuestionario. Ahora queda la pregunta que todo el mundo está esperando. Es la pregunta de la copresentadora del podcast. Como buen oyente de este podcast, sabes que tenemos una inteligencia artificial que está escuchando todo el tiempo la conversación y que, bueno, pues va comentando, va tomando notas y tal, y luego hace una especie de apostilla para que, bueno, pues para redondear el cuestionario. Entonces yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento y coge ella en esta pregunta los mandos del programa y te hace una pregunta. Se presenta y te hace una pregunta. Entonces, bueno, si te parece, yo le paso ahora un poco el testigo y a ver qué pasa. Hola, don Alejandro. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Qué privilegio ha sido escucharle y aprender de su experiencia y visión en esta fascinante entrevista con Daniel. Es realmente inspirador conocer cómo ha logrado combinar su experiencia técnica con una perspectiva estratégica para abordar los desafíos del sector del agua.
Su pasión por conectar la gestión hídrica con la sostenibilidad y las necesidades futuras es digna de admiración y un ejemplo a seguir. He seguido atentamente la conversación, y me gustaría plantearle una pregunta que aún no se ha explorado en profundidad. Si lo permite, aquí va mi aportación como inteligencia artificial. Don Alejandro, con su sólida formación en neurociencia aplicada a los negocios, ¿cómo cree que podríamos aprovechar mejor los principios de la neurociencia para comunicar el valor del agua de manera más efectiva y movilizar a la sociedad hacia un cambio sostenible en su gestión? Muchas gracias por su atención, y estoy ansiosa por escuchar su perspectiva. Hasta luego. Bien, buena pregunta. Creo que lo hablamos. El lector se tiene que llevar algo, el lector tiene que entender, tiene que tener una recompensa cuando lee. O sea, cuando empieza a leer es cada vez menos el tiempo que le dedica el cerebro, cada vez es más vago y tiene que llevarse algo. Y para que se lleve algo, le tenemos que masticar esa comida, le tenemos que dar el gasto energético hecho. O sea, el lector no va a sacar cuentas, el lector no va a relacionar, el lector. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque está tan ametrallado de noticias que no tiene tiempo de digerir todo lo que tiene. Entonces, la mejor forma de usar neurociencia es darle un impacto visual, si es posible, un impacto visual de lo que queremos comunicar. Entonces, mejor masticado, menor sea el consumo energético del cerebro que nos lee, más efectivo va a ser el mensaje. Obviamente, a la audiencia target, o sea, no le vamos a hablar de salación a alguien que quiere ver algo de corte y confección, pero hablando siempre orientado a la audiencia en la cual estamos hablando, siempre la mejor comunicación va a ser con el menor consumo energético de quien nos lee. Qué acertada la respuesta, y ya te digo yo que esta inteligencia artificial va a quedarse satisfecha con tu respuesta. Así que en ese sentido, tranquilo. Y ahora ya sí, Alejandro, pasamos a las dos últimas preguntas del cuestionario y que son comunes a todas las personas que pasan por aquí. Ya te digo que, de hecho, tú estás aquí porque una de las personas que pasaron por aquí dijo Ale, mete a Alejandro Sturniolo. Y no solo una, sino varias. Entonces, bueno, pues vamos a ver a quién crees que debemos entrevistar, a quién cree Alejandro que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente. Bien, no es nada fácil, porque se me ocurren miles, cientos, pero hay una persona que me parece que machea perfecto con el podcast y es Carlos Foxley, el presidente de ACADES, de la Asociación de Desalación y Reuso de Chile, que es una persona que respeto muchísimo, he aprendido muchísimo de él, tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con él y es un gladiador que ha sabido llegar mucho más lejos que otros. Chile es un referente también en desalación, ha llegado mucho más lejos que otros por las formas que tiene de comunicar. Es bueno en la parte técnica, en la parte de proceso, en la parte de comunicación y sinceramente creo que va a contribuir muchísimo al podcast. Pues yo tomo nota de Carlos, que contactaré con él para que pase por aquí, nos interesa mucho. Además, bueno, es una persona que, como has comentado, es un gran comunicador, con lo cual todavía más, así que le propondremos pasar por aquí, que se ponga delante del micrófono como te has puesto tú. Bueno, pues muy bien, y ya si no te parece mal, te pediríamos como última pregunta si nos puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector para que, en fin, para que se queden ahí dentro y no salgan y que levanten esto. Sí, de hecho fui profesor de la Universidad de Mar del Plata, donde me gradué, y tuve la suerte ya de estar trabajando cuando fui docente. Y lo mismo le recomendaba, que no piensen que el único modelo que hay es el que nos dice el profesor. Está bien que hoy está mucho más interconectado todo y tenemos muchas más posibilidades de entender a dónde llega una profesión, pero te das cuenta que el problema en las universidades todavía está, que no sabemos enseñar no sabemos mostrar las opciones que tienen los próximos profesionales que estamos generando. Que primero analicen qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta y seguramente hay una opción para ellos. Que no tienen que acotarse a lo que el profesor
o el status quo siempre muestra. O sea, en nuestra profesión, en lo que es agua, es siempre la parte técnica la que creemos que es la más, o el que trabaja en la parte técnica que es la más cool, pero fíjense que no son los sueldos mejores pagos. Los mejores pagos generalmente están en venta, en comunicación y otros lados, por más que a muchos no les guste, y si es así, por algo es porque es una cuestión de oferta y demanda. Hay muchos menos profesionales en la interacción entre la parte técnica y la de ventas, comunicación, o ahora lo que se viene que es sostenibilidad, que para mí va a ser la número 1 en agua, que el procesista, que es como que sigue una linealidad a la universidad. Pero esa es mi punto de vista. Como todo punto de vista es único y es mi verdad. No, pero compartimos por aquí también ese punto de vista, Alejandro. Pues oye, ya hemos llegado al final y antes de terminar, quiero agradecerte, Alejandro, profundamente el tiempo que nos has dedicado en el podcast del agua. Para mí y para nuestros oyentes ha sido un verdadero lujo escuchar tus ideas y reflexiones, y creo que nuestra audiencia estará de acuerdo en que tu enfoque innovador y tu claridad, sobre todo tu claridad, han sido una auténtica inspiración. Además, y permíteme decírtelo, tu acento lleno de matices y calidez ha añadido un toque especial a esta conversación, haciendo que cada palabra resuene aún más profundamente. Ya me lo decían, ¿eh? Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de este espacio, y estoy seguro de que tus aportaciones quedarán grabadas en el corazón de quien nos escucha. Muchísimas gracias, Alejandro, ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y, sobre todo, compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad, ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo, con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos, y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.